Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy quiero hablar sobre la ética del trabajo. ¿Qué es la ética del trabajo? ¿La tiene cada uno de ustedes? Y a medida que arrecia la competencia por ocupar los cargos que estén disponibles en el lugar de trabajo donde usted está, nuestro empleo dependerá cada vez más de nuestros hábitos de trabajo. Entendamos por qué la ética del trabajo es una cualidad tan y tan importante. Y como vemos en los medios noticiosos televisivos, al igual en la prensa, luego de la pandemia, los despidos colectivos y el desempleo son una gran amenaza para muchos de los que nos ven y nos escuchan a través de este canal. Y esto es una gran realidad. Y aunque usted tenga un puesto ahora, le conviene detenerse a preguntar ¿cuán seguro es ese empleo? En estos tiempos inciertos, ¿hay alguna manera de hacernos más imprescindibles para nuestro patrono? ¿Hay algo que podamos hacer para conservar el empleo? Y la respuesta es un sí rotundo. Aún en épocas de mucho desempleo, la situación no es del todo posible. La mayor parte de la fuerza laboral sigue trabajando como sucedió aún en tiempos de aquella Gran Depresión de los años 30, en el siglo pasado. Pero cada día la competencia se hace más recia y nuestro empleo puede depender cada vez más de nuestra actitud hacia el trabajo. Ahora, el concepto bíblico. Vamos a ver el concepto bíblico sobre esto. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la ética del trabajo. El apóstol Pablo amonesta así a los cristianos. Por favor, pasemos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y el apóstol Pablo prosiguió con estas palabras fuertes para quienes se negaban a trabajar. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y el libro de los Proverbios nos da una ilustración perfecta de la ética del trabajo. Por favor, pasemos a Proverbios, capítulo 6, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Pero, ¿qué nos enseña la hormiga? Versículo 7. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga labora cuando nadie la supervisa. Se motiva a sí misma. Es diligente, activa, laboriosa y hace las cosas cuando hay que hacerlas. Y los hombres debemos adquirir estos hábitos que ella tiene por instinto. El libro de los Proverbios
contiene muchos consejos acerca de la diligencia y advertencias contra la pereza. Quien desee mejorar sus hábitos de trabajo, haría bien en estudiar este libro y otros pasajes pertinentes. Son un excelente punto de partida. Ahora veamos lo que les gusta a los empleadores. Ciertas encuestas muestran que solo el 10% de los empleados despedidos perdieron el puesto porque eran incapaces de cumplir sus funciones. Los demás lo perdieron por malos hábitos de trabajo y problemas de personalidad. Y recopilando información para este mensaje, vi varias entrevistas de empleadores y se les preguntaba qué hábitos de trabajo les gustaban y qué les disgustaba en sus empleados. Y la primera lista la encabezaron las siguientes cualidades. La número 1, confianza. Número 2, sentido del deber. Y número 3, entusiasmo e interés por el trabajo. A los jefes les agradaba un empleado que cumpliera su jornada completa de trabajo y que fuera leal a la empresa. Describiendo estas cualidades, mencionaron también otras características afines que muchas veces eran concluyentes en el momento de tomar la decisión de despedir a un empleado y conservar a otro. La mayoría de los patrones tienen una lista de las personas que serán las primeras en ser despedidas por sus malos hábitos de trabajo. A los jefes les gusta tener empleados que comprendan por qué están en su cargo. Son empleados que saben que su función es ayudarle al jefe a cumplir una tarea. El empleado que irradia una actitud positiva, una actitud de sí, podemos hacerlo, está indicando que se interesa por su jefe. A los patronos les gusta que el empleado se esfuerce por hacer las cosas lo mejor posible y que aprenda más acerca de su trabajo. No siempre se trata de tener más experiencia, sino de crecer con el puesto, haciéndose valioso para la empresa. Cierto gerente dijo lo siguiente de sus empleados: hay algunos que tienen 10 años de experiencia y otros que han repetido la experiencia del primer año 10 veces. Los patrones coincidían en que esta era la característica o que se caracteriza por el desarrollo tecnológico veloz. Que los empleados capaces de adaptarse a los cambios en el trabajo y de aprender rápidamente los nuevos procedimientos, así como los que aceptan de buena gana los computadores y demás adelantos tecnológicos y técnicos, conservarán mejor su empleo. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan el principio de aprender y crecer en conocimientos, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, que esta dice, parafraseando: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Otro hábito conveniente es la buena voluntad para trabajar hasta terminar la tarea y el esfuerzo por cumplirla a tiempo.
Así fue como trabajó Jesucristo. Vayamos a Juan capítulo 4, versículo 34. Y esto dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y de Dios Padre, Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vayamos allá, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Reflexione sobre esto. Si usted expresara esta actitud con diligencia y perseverancia leal en el trabajo, podría llegar a hacerse casi indispensable. Solamente perdería el puesto en un caso de recortes de personal muy graves. Todos los patrones entrevistados dijeron que si tuvieran 2 empleados cumpliendo la misma función y hubiera que despedir a uno de ellos, se quedarían con el que demostrara la mejor actitud, aunque tuviese menos experiencia. Los patrones dieron importancia al hecho de que el empleado coopere con los demás y que se gane su estimación. También les agradaba el individuo que ofrecía sugerencias sensatas y oportunas y que acataba las normas de la empresa. Por último, los patrones dijeron que el porte, la pulcritud y el arreglo personal, así como el modo de vestir, son indicadores de la seriedad que el individuo le pone a su trabajo. ¿Y qué es lo que les desagrada a ellos? Los empleadores se mostraron irritados por los empleados que arrastran los pies, haciendo el esfuerzo mínimo necesario, aunque sean capaces de producir y dar más. Por favor, pasemos a Proverbios, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Los jefes se pronunciaron en contra de los empleados que insisten en hacer las cosas a su manera y se la pasan haciendo sugerencias que nadie ha solicitado. Un patrono dijo que había despedido a un empleado impertinente que siempre contestaba algo cuando se le daba una orden. El individuo siempre daba a entender que sabía más que el jefe. A los patrones les molestan los empleados que llevan sus problemas personales al trabajo. Son personas que no tienen su mente en el trabajo. Y si conversan con los compañeros, también estorban el trabajo de ellos. Al entrevistar candidatos para un cargo de gran responsabilidad, un patrono explicó que siempre comenzaba con la pregunta: ¿es usted un buen hombre de familia? Él sabía por años de experiencia que las personas con una vida familiar estable se desempeñan mejor. El empleado que se levanta constantemente para buscar café o para ir al baño le indica al jefe que no está pensando en el trabajo. Los patrones también expresaron su disgusto por los empleados que cambian de comportamiento cuando saben que el jefe está mirando, con los que se ausentan el tiempo máximo de incapacidad.
Como por ejemplo, una persona se siente enferma, va al médico y le dan una licencia de trabajo, de ausencia de, por ejemplo, 4 días, y ya la persona al día siguiente se siente mejor, pues prefiere entonces coger los 4 días y no ir a su trabajo una vez se siente mejor. Y los que se inmiscuyen en los asuntos ajenos, los que carecen de sentido común, los que conversan demasiado en horas de trabajo y los que tienen problemas con el alcohol u otras drogas. Yo era patrono, tenía una compañía de construcción y cuando tenía mis empleados, yo también trabajaba, no solamente daba órdenes. Entonces me molestaba muchísimo cuando veía a algunos empleados que dejaba en algunas áreas trabajando, que comenzaban a dar mucha vuelta, a tomar mucha agua, a ir al baño. Lo que hacían era estirar el trabajo para que se hiciera más lento el trabajo, y ellos básicamente no cumplían con sus labores, trayendo sobre mí una pérdida en el trabajo. Porque, por ejemplo, si se le paga a un empleado a $10, 12 horas la hora, pues deben producir al menos el doble para que el patrono pueda entonces tener ganancia y poder cubrir su sueldo. Y al fin y al cabo, a veces mis empleados terminaban cobrando más que yo. Bien, la ética del trabajo. Muchas personas consideran el trabajo como aquel lapso indeseable entre sus momentos de placer y descanso. Las actividades recreativas, las distracciones y la jubilación les entusiasman sobremanera, pero no así en el trabajo. Esto es porque nunca aprendieron a trabajar. La mejor época de la vida para aprender cómo se trabaja es la juventud. Los buenos hábitos se adquieren en un ambiente caracterizado por el ejemplo de los padres de laboriosidad, por la disciplina de los quehaceres cotidianos y por la satisfacción que se deriva al hacer y producir. Muchos jóvenes se lanzan al mercado laboral sin haber aprendido a trabajar. Por esta razón, les es difícil conservar un empleo. Siempre tienen una excusa para explicar por qué un empleo no resultó o por qué otro no les conviene. Una de estas personas logró pasar por 50 empleos en un lapso de 10 años. Siempre él decía que le sucedía algo o algo no resultaba en el trabajo. Hablaban de su patrono, pero no hablaban de lo que ellos hacían o que no hacían. Los perezosos suelen ser muy hábiles para explicar su mala suerte. Vayamos a Proverbios, capítulo 26, y leamos el versículo 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Salomón transcribe algunas excusas realmente inverosímiles para no trabajar. Veamos un ejemplo. Pasemos al capítulo 22
de Proverbios y vamos a leer el versículo 13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Los empleadores suelen lamentarse de que muchos desean conseguir un puesto, más pocos desean trabajar en él. Muy pocos. ¿Sabía usted que el principal motivo para trabajar no es el dinero? La razón más importante para trabajar y para desarrollar buenos hábitos de trabajo es que el trabajo constituye parte integral de la naturaleza divina. Por favor, vayamos a Juan capítulo 5 y leamos el versículo 17. Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y él reafirmó su dedicación al trabajo. Veamos eso en Juan capítulo 9, versículo 4. Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Cuando Dios hubo creado los cielos y la tierra, sintió gran satisfacción analizando la obra de cada día y viendo cuán buena era, como lo establece las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 1, versículo 10, el versículo 12, versículo 18 y versículo 25. Cuando Dios creó al hombre, su obra máxima, exclamó con gran júbilo que su trabajo de aquel día había sido bueno, en gran manera, como dice el versículo 31. Gozó de su trabajo, especialmente de esta, su obra maestra. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios, no solamente en nuestra apariencia, sino también en el carácter y la naturaleza, a medida que nos sometemos más a Dios. La ética del trabajo, o sea, el deseo de producir y crear, y la satisfacción de hacerlo, debe ser parte de nuestra naturaleza, como lo es de la naturaleza de Dios. Dios creó el sábado, entre otras cosas, como un recuerdo de su obra. La creación, o mejor dicho, la recreación del mundo. Por favor, pasemos a Éxodo. Éxodo capítulo 20 y vamos a leer el versículo 11. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. El trabajo nunca se acabará. Nosotros, los cristianos, tenemos el deber de laborar. Cuando Jesucristo regrese, habrá que restaurar la tierra. Tendremos un planeta totalmente destruido, con sobrevivientes que necesitarán hogar, que tendremos que reconstruir las ciudades, y cada uno de nosotros tenemos que trabajar en eso. Por favor, pasemos a Isaías capítulo 35 y leamos el versículo 1. Isaías capítulo 35, versículo 1.
Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Alguien tendrá que hacer florecer los desiertos como la rosa. Habrá que reconstruir las ciudades y administrarlas. La profecía nos dice que el gobierno, la religión y la educación se establecerán correctamente. Nosotros no nos limitaremos a mirar mientras Jesús lo hace todo, sino que estaremos allí ayudándole. Entonces seguiremos ampliando el reino de Dios para siempre. Como está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 33. Vayamos allá, por favor. Lucas 1, versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, veamos otra escritura. Vayamos a Daniel, capítulo 7, versículo 27. Daniel, capítulo 7, versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ante nosotros habrá una eternidad de labor estimulante, creativa y fascinante. Nosotros seremos Dios. Estaremos produciendo, creando, gobernando y sintiendo el mismo júbilo que expresó Dios cuando creó los cielos y la tierra. El Todopoderoso nos ha prometido una eternidad y no nos ha prometido una eternidad de ocio, de descanso y pereza, ni de aburrimiento e inutilidad. Aprendamos a trabajar y a gozar del trabajo. Desarrollemos carácter y enriquezcamos nuestra vida aplicando la enseñanza de Salomón. Por favor, vayamos a Eclesiastés, capítulo 9, y leeremos el versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seor, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, el trabajo y la vida eterna. Cuando empezamos a comprender lo que la Biblia dice acerca del potencial humano y del propósito que Dios tiene para nosotros, no podemos menos de sorprendernos. Al contrario de lo que nos habían dicho de una eternidad celestial de ocio y descanso, aprendemos en la Biblia que Dios se propone asignarnos puestos de autoridad en un gobierno futuro. Ocuparemos cargos mucho más altos de los que hemos ocupado y aún conocido en esta vida. Por favor, pasemos a Lucas, capítulo 19, y vamos a leer los versículos 11 al 27. Y esto se trata de la parábola de las minas. Lucas, capítulo 19, comenzando versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a Dios siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo,
negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Aunque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Bien, ahora pasemos a Mateo, capítulo 25, y vamos a leer los versículos 14 al 30, y esta es la parábola de los talentos. Mateo, capítulo 25, comenzando versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1 y a otro conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Las parábolas de las minas y de los talentos nos enseñan que en el reino de Dios recibiremos diferentes grados de recompensa.
según lo que hagamos con lo que tenemos en esta vida. Y pocas actividades en la vida nos ocupan tanto tiempo como nuestro trabajo. Aún sumando el tiempo que dedicamos a la oración, el estudio de la Biblia, los servicios y demás actividades de la iglesia en una semana, probablemente equivaldría como máximo a la mitad del tiempo que pasamos en el trabajo. Algunos encuentran difícil entender cómo Dios puede estar capacitándolos ahora para ocupar posiciones tan excelsas. Meditando sobre su propio empleo, ¿se ha preguntado usted por qué llamó Dios a un vendedor, un panadero o un ama de casa para gobernar en su reino? Algunos se preguntan si deben cambiar su oficio a actuar para dedicarse a otro que parecería más apropiado, como preparación para sus futuras funciones en el reino. Como Dios nos dice que gobernaremos las naciones en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. ¿Deberíamos dejar nuestro oficio para lanzarnos, por ejemplo, al ramo de la administración pública? Como Jesucristo habla de darnos autoridad sobre ciudades en Lucas capítulo 19, versículo 17, que ya leímos, ¿debemos procurar experiencia en el gobierno municipal? ¿Qué relación hay entre nuestro trabajo actual y el trabajo que desempeñaremos en el reino de Dios? Las habilidades y los hábitos. Para empezar a aclarar este punto, tomemos el ejemplo de un dibujante. Son muchas las técnicas que ha de dominar para cumplir bien su trabajo. Tiene que comprender las proporciones y las escalas. Tiene que saber visualizar una forma tridimensional y representarla en un dibujo bidimensional. Tiene que entender los principios del diseño y el dibujo y saber trazar los distintos estilos de letras. ¿De qué le servirán estas habilidades cuando ocupe una posición alta entre gobernantes y reyes? ¿Le ayudarán a resolver los problemas de la humanidad en el milenio? En realidad, es probable que tenga muy poca necesidad de tales habilidades técnicas. Pero ahora analicemos algunos de los aspectos menos técnicos de su trabajo. ¿Cómo maneja su carga de trabajo y su tiempo? ¿Cumple los plazos fijados para sus proyectos? ¿Le interesa servir bien a sus clientes que le contrataron los planos? ¿Sabe entenderse con los carpinteros que deberán construir el edificio basándose en sus planos? ¿Es leal con su patrono? ¿Es una persona motivada, diligente y alerta? Al analizar su trabajo desde este punto de vista, no mirando solamente la destreza, sino también los hábitos de trabajo y las relaciones humanas, vemos que gran parte de lo que el dibujante aprende hoy constituye un excelente entrenamiento para su vida futura como Dios y gobernante. Las habilidades técnicas que usted domina quizás no tengan nada que ver con el cargo que ocupará cuando sea resucitado o transformado. Es posible que su campo de trabajo deje de existir cuando Jesucristo regrese, o aún antes, en nuestra sociedad de rápidos cambios tecnológicos. Las destrezas que usted necesita dominar hoy para cumplir su trabajo pueden resultar anticuadas o innecesarias dentro de poco.
pero no así sus hábitos de trabajo, ni su dominio en las relaciones humanas. Estos determinan no solo la calidad de su desempeño actual, sino la calidad de su desempeño en cualquier cargo futuro, incluyendo las funciones dentro del reino de Dios. Debemos comprender la habilidad para elaborar un programa de computadoras. Es una habilidad técnica, pero la capacidad de cumplir instrucciones explícitas y detalladas es un hábito de trabajo. La destreza en el manejo de una sierra eléctrica es una habilidad técnica, pero la capacidad de trabajar largas horas sin supervisión es un hábito de trabajo. Por ser parte de nuestro carácter, los hábitos de trabajo son muy importantes para Dios, mas también son importantes para nuestro jefe. Los expertos laborables explican que si bien la capacidad técnica es decisiva para conseguir un empleo, los hábitos de trabajo también son decisivos para conservarlo. Hay otra diferencia importante entre la destreza y los hábitos de trabajo. La destreza se adquiere con la práctica, el aprendizaje, los cursos, los seminarios o el estudio. En cambio, los hábitos de trabajo son parte de nuestro carácter. Para cambiarlos se requiere un esfuerzo diligente por superarse, a veces durante largo tiempo. Y la base de los buenos hábitos. ¿Le gustaría hacer un repaso para mejorar sus hábitos de trabajo? Comience con la Biblia. Este libro que es el fundamento de todo el saber. Tiene mucho que decir acerca de los hábitos de trabajo. Por favor, pasemos a Colosenses, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Se nos dice que obedezcamos a nuestros amos en todo. Dios nos juzgará por nuestra capacidad para cumplir instrucciones en el empleo. Y el mismo versículo prosigue diciendo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todos conocemos personas que se muestran capaces de trabajar con eficiencia, pero siempre y cuando está mirando el jefe o cuando hay la posibilidad de un ascenso o un aumento de sueldo. ¿Somos nosotros así? Dios dice que eso no le agrada. Bajando al versículo 23, que añade, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No permitamos que los defectos del jefe sirvan de pretexto para desatender estas palabras. Nuestro verdadero jefe es y siempre será Jesucristo. Dios sabe que cuando seamos miembros de su familia, cuando nazcamos dentro de la familia de Dios como seres espirituales, trabajaremos como lo hacemos ahora. Los buenos hábitos de trabajo son importantes solo para quienes trabajan fuera del hogar. ¿Qué decir de la ama de casa? Proverbios 31
describe a la mujer virtuosa. Esta mujer es confiable, industriosa, generosa, comprensiva y sabia. La Biblia no nos dice cómo lavaba la ropa. Esa es una habilidad técnica que ha cambiado con los siglos. Pero sus hábitos de trabajo son un ejemplo para nosotros aún hoy. Las amas de casa harían bien en analizar sus tareas a la luz de los hábitos de trabajo que necesitan desarrollar. Por ejemplo, la administración de la casa exige previsión, orden, perseverancia y flexibilidad. Y en busca de empleo, ¿qué pueden hacer los que estén desempleados? ¿Acaso no podrán recibir su galardón también? Desde luego que sí. La persona desempleada tiene en realidad un trabajo de tiempo completo. Buscar empleo. Encontrar trabajo en el difícil mercado actual es algo que exige imaginación, habilidad y ante todo un esfuerzo constante. Es decir, las mismas características necesarias para desempeñarse bien una vez se tenga el empleo. Dios observa nuestro desempeño en el trabajo, pues le indica cómo obraremos por toda la eternidad. Por favor, pasemos a Juan capítulo 9, versículo 4. Jesús dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Fue esta la primera vez que afirmó tal cosa? ¿O acaso la habría pronunciado muchas veces mientras laboraba con diligencia haciendo a un lado las distracciones? Pocos tienen la oportunidad que tuvo el rey David de Israel. Prepararse para su cargo en el reino de Dios, ocupando el mismo cargo en su vida mortal. Pero recordemos la gran recompensa que se le dio a aquel siervo, que fue fiel en lo poco, como leímos en Lucas capítulo 19, versículo 17. Día tras día, mientras laboramos en nuestro empleo, demostramos a Dios cómo cumpliremos las asignaciones que Él nos dará en su reino. Cualquiera que sea nuestro trabajo, nuestra profesión u ocupación, desempeñándolas de tal modo que recibamos un magnífico galardón. Hasta aquí este mensaje. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.